Hola, buen día para todos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema importante, que son tres enfermedades que son muy prevalentes en la medicina reproductiva y con alto impacto en la fertilidad: pólipos endometriales, miomatosis uterina y adenomiosis. Esta charla va dirigida y enfocada hacia un concepto ecográfico, pero también sobre el impacto que tiene sobre la fertilidad. Para comenzar, debemos hablar acerca de los objetivos principales que tenemos en esta charla. Comencemos diciendo de que vamos a hablar acerca de, primero, los pólipos endometriales, sus aspectos básicos, ecográficos y el impacto que tiene sobre la reproducción. De la misma forma, hablaremos de la miomatosis uterina y también de la adenomiosis. Para comenzar, hablemos acerca de los pólipos endometriales. Si bien es cierto, esta es una entidad muy frecuente, cada una de estas tres patologías involucra un gran capítulo dentro de la ginecología, pero también un gran capítulo dentro de la medicina reproductiva. Algunos aspectos básicos de los pólipos endometriales es su prevalencia. Sabemos que el 25% de la población pueden contener pólipos sintomáticos y el 15 al 24% de las mujeres infértiles. Están constituidos por glándulas endometriales, por estroma y por vasos sanguíneos. Generalmente pueden ser pediculados y en su tamaño están entre el 0.5 y el 3%. Depende de si son pediculados o si son sésiles del área que tienen contacto y del cual tienen su adherencia al endometrio. Si el área es grande, generalmente pueden ser sésiles y su área de implantación al endometrio, por decirlo así, es pequeña, más pequeña que su área total, podemos decir que son pediculados. Generalmente este tipo de patología, los pólipos endometriales, son asintomáticos. Sin embargo, pueden presentarse dentro del concepto de un sangrado uterino irregular y su relación con infertilidad todavía está en discusión. Depende del tamaño del pólipo y depende de otros factores, como lo vamos a ver a lo largo de esta charla. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? Realmente nosotros podemos hacerlo por varios métodos diagnósticos, pero uno de los más importantes es la ecografía transvaginal, por su cómputo y por su efectividad, pero también la podemos hacer mediante histerosonografía o una histeroscopía diagnóstica. Básicamente, por ser tema central en esta charla, nos vamos a referir los aspectos ecográficos de los pólipos endometriales con la ecografía transvaginal. Empecemos diciendo cuáles son las características ecográficas que vamos a encontrar de los pólipos. Como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, tenemos una ecografía transvaginal que podemos mirar que es transvaginal por el tipo de transductor que lo podemos observar aquí. Y vemos un útero que está en ABF. Encontramos un endometrio trilaminar y en su centro encontramos una imagen hiperecogénica. Vamos a ver. Generalmente los pólipos son imágenes redondeadas u ovoides. Es tamaño variable, pero cuando nosotros los medimos es importante que nosotros lo podamos hacer en sus tres diámetros. ¿Por qué? Porque esto nos da la seguridad o tenemos una mayor aproximación acerca de su tamaño. Siempre medirlo en sus tres diámetros. Es una lesión que generalmente tiene bordes bien definidos. Siempre van a ser hiperecogénicos. Lo vamos a encontrar en el espesor de una cavidad endometrial y es una característica importante que tienen una arteria nutricia. Esto nos va a servir más adelante para hacer el diagnóstico diferencial con otro tipo de patología muy prevalente que es los miomas, sobre todo los submucosos. La pregunta es, ¿en qué día del ciclo debemos de mandar una ecografía transvaginal para poder observar un pólipo endometrial? Si nosotros miramos en esta imagen, podemos ver de que el pólipo endometrial es hiperecogénico y se va a mirar bien si tenemos un fondo oscuro en el cual lo podemos ver con un mayor contraste. Este contraste siempre lo vamos a ver periovulatorio. Y la respuesta es de que tenemos que enviar la ecografía entre el día 10 al 13 del ciclo. Eso nos va a ayudar a las posibilidades de diagnóstico. Pero ¿qué pasa si nosotros pedimos una ecografía después de que la paciente haya ovulado?
Como pueden ver ustedes aquí en la imagen, este es el mismo útero que habíamos visto, pero en una fase secretora. En esta fase nosotros ya no podemos ver el pólipo y ustedes se dan cuenta que el endometrio se ha convertido en una forma secretora hiperecogénica en la cual ya no observamos el pólipo endometrial. Es el mismo útero, pero realmente hemos perdido la posibilidad de encontrar ese contraste ecográfico. Entonces, para tener en cuenta, el diagnóstico ecográfico es importante, pero lo necesitamos entre el día 10 al 13 del ciclo menstrual para poder obtener este tipo de contraste. Una de las cosas más importantes es la arteria nutricia. Si nosotros observamos en esta ecografía, tenemos un útero en ABF y miramos una lesión de bordes bien definidos, hiperecogénica, y podemos observar aquí, con la ayuda de un Doppler, la arteria nutricia que entra a la lesión desde el miometrio. Como pueden observar en este momento, en esta imagen, se realiza la medición del pólipo siempre con una magnitud de la pantalla que nos permita obtener los bordes de la lesión más o menos exactos, y aquí se está únicamente midiendo el endometrio. Miren ustedes en esta imagen en la cual obtenemos también un útero en ABF y podemos mirar el pólipo con bordes bien definidos, hiperecogénicos. En el espesor del endometrio se están realizando la medición del pólipo endometrial, y por esta parte podemos observar con la ayuda del Doppler el ingreso de una arteria nutricia. ¿Con qué lo tenemos que hacer el diagnóstico diferencial? Como les mencionaba, el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con un mioma submucoso. Pero vamos a tener ciertas características que nos van a definir realmente si es un mioma o si es un pólipo. Miremos este esquema que tenemos aquí. A la izquierda podemos ver una lesión redondeada que generalmente en este momento lo vamos a representar con un mioma. Y aquí tenemos un pólipo. El pólipo, recordemos que siempre va a estar en el espesor endometrial, lo que no sucede con el mioma. Pero si nosotros nos ayudamos de las características del Doppler, vamos a tener algo importante, y es que la circulación es periférica y alrededor de la lesión, a diferencia de los pólipos endometriales que se nutren a través de una arteria nutricia, como lo vemos en el esquema. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, tenemos un útero en ABF con una lesión hipoecogénica muy bien delimitada que se encuentra desplazando el borde endometrial. Vamos a ver las características de los miomas submucosos que nos hacen la diferencia con los pólipos endometriales. Primero es hipoecogénico. Si partimos del concepto de que el mioma está histológicamente constituido por tejido miometrial, va a tener como el mismo contraste de las paredes miometriales. Por lo tanto, sería casi isoecogénico en comparación con las paredes miometriales. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales la degeneración de los miomas pudieran dar otro contraste un poco más hiperecogénico, pero no es tema de esta charla. Hablamos básicamente que en la mayoría de los casos los miomas son hipoecogénicos, a diferencia de los pólipos. Son más voluminosos. Sabemos que los pólipos tienen un diámetro aproximado entre 0.5 a 3 centímetros. Los miomas generalmente son mucho más voluminosos y rechaza el borde externo de la mucosa. Veamos con respecto a los pólipos. Los pólipos son hiperecogénicos, siempre van a ser hiperecogénicos. Estos no tienen alguna variación en cuanto en comparación con los miomas, como sucede. Son mucho más pequeños, no son tan voluminosos, generalmente pueden ir de 5 a 15 milímetros y queda incluido en el espesor endometrial. Aquí miramos la diferencia entre un mioma submucoso y un
pólipo endometrial. Como ustedes pueden ver, el pólipo endometrial se limita a la cavidad endometrial, no desplaza el endometrio ni viene del miometrio, a diferencia del mioma. ¿Cuál es el impacto de los pólipos en la fertilidad? Lo que sabemos hasta el momento es de que aún se continúa en estudio sobre el impacto que tienen los pólipos. Vamos a ver, ¿cuál es el mecanismo de patología que afectaría la fertilidad? Primero, afectarían el entorno endometrial al causar sangrado. Interferirían con la contracción normal del endometrio, presentarían un sitio anormal para la implementación, si es que el embrión o el blastocisto, por decirlo, se implantaría en uno de estos pólipos, no tendría realmente chances de implantación. Muchos han hablado acerca de que están relacionados con el aumento en los niveles de la glicodelina. La glicodelina es una glucoproteína que, si bien ayuda en ciertos momentos del ciclo con la fecundación, realmente en las pacientes que tienen pólipos endometriales se han visto aumentados los niveles de glicodelina, y esto disminuiría las posibilidades de que haya una unión entre el espermatozoide y el ovocito. Efectos mecánicos de los pólipos, pero esto tiene que ver mucho con el tamaño. Si es un pólipo pequeño de 0.3 o 0.5, realmente no va a interferir. Pero si vemos un pólipo, como lo vimos en las imágenes anteriores, grande, puede ser que interfiera en el transporte de los espermatozoides hacia su sitio de fecundación con el ovocito. Estos son los mecanismos que se cree que pudieran interferir en la fertilidad de una paciente. Para hablar acerca de esto, existe este trabajo de los pólipos endometriales y la relación con las pacientes que se hicieron una inseminación intrauterina. Vamos a ver que en este estudio se lograron reunir 204 pacientes con las mismas características casi que de edad, de tipo de esterilidad, del tamaño del pólipo. Y sin embargo, a este tipo de pacientes, a algunas se les estudió y otras se hicieron una polipectomía. Y lo que miramos es de que las pacientes que se hicieron la polipectomía tienen una tasa de embarazo, un porcentaje de embarazo mayor que las pacientes que solo se les controló el pólipo. ¿Esto qué quiere decir? Que la polipectomía mejoró las chances de embarazo en estas pacientes. Como vemos, de un 63.4% a un 28.2%, en contraste con un 28.2%. Sin embargo, hay otro de los factores que es la localización y la verificación histológica de los pólipos endometriales en infertilidad. ¿Cuál es el efecto de la localización de los pólipos? Y miremos este trabajo. Si bien es cierto, el propósito de esta investigación fue mirar si la resección transcervical de los pólipos o el tipo de método por el cual se podían extraer los pólipos influía en eso. También el propósito de este trabajo fue mirar si verificar histológicamente después si influía en el resultado reproductivo, si la localización influía. Y lo que dijeron en este tipo de trabajo es que la polipectomía mejoraba las tasas de la concepción en el año siguiente en los cuales se buscaba fertilidad. Y que, si bien es cierto, se debería de pensar de que la polipectomía debería de considerarse siempre en las pacientes infértiles, ya que mejoraban las tasas de embarazo. Este es un trabajo muy bueno porque además de eso nos da como que la idea de que la localización de los pólipos no influiría tanto, pero sí influiría la resección de alguno de estos pólipos. Como conclusiones podemos ver que la base del diagnóstico es la ecografía transvaginal, la histerosonografía y la histeroscopía. Sin embargo, podemos ver de que en manos entrenadas en un buen operador,
La ecografía transvaginal es un método muy sensible y específico para diagnosticar pólipos endometriales. Es discutible que un pólipo sea la única causa de esterilidad. La presencia de pólipos no explica en todos los casos la esterilidad. Está en discusión si el tratamiento de los pólipos pequeños pueda mejorar las tasas de embarazo, porque ya se ha mirado y hay algunos trabajos que hablan que los pólipos muy pequeños realmente son engrosamientos endometriales que al pasar 1 o 2 ciclos menstruales pudieran resolverse por sí mismo al quedarse sin su arteria nutricia, que es la que permite el crecimiento. Entonces los pólipos endometriales están en discusión, sobre todo los pequeños, los menores de 0.5 centímetros, sí tendrían posibilidad de hacerse un manejo quirúrgico o pudiera ser un manejo expectante. Hay una pregunta importante, la cual todavía es tema de estudio en todo el mundo, es qué hacer ante el hallazgo de un pólipo en el transcurso de un ciclo de estimulación. Es decir, si nosotros en el transcurso de una estimulación tenemos el hallazgo de un pólipo. Esto es discutido, ya que algunos autores recomiendan hacer el tratamiento y postergar el ciclo, y postergar la transferencia embrionaria. Otros autores recomiendan que se puede realizar la polipectomía y aprovechar la injuria endometrial que se tiene en ese momento para poder crear un ambiente inflamatorio que pudiera mejorar las chances de implantación. Eso todavía está en estudio y es un tema el cual se puede profundizar para mejorar las tasas de embarazo. Hablemos un poco acerca de la miomatosis uterina. La miomatosis uterina es un concepto muy grande desde la parte ginecológica y más aún cuando hablamos de la fertilidad. Para eso vamos a hablar acerca de los conceptos generales y nos vamos a referir a un trabajo que es uno de los más representativos hasta el momento y que nos ha dado como que la idea y los conceptos básicos para saber qué hacer con este tipo de pacientes. Los miomas también son llamados miomas, fibromas o leiomiomas y si hablamos acerca de su epidemiología y prevalencia, sabemos que es uno de los tumores pélvicos más frecuentes en la mujer. Aproximadamente el 70% de las mujeres mayores de 30 años pueden tener miomas de distintos tamaños y el 5 a 10% de las mujeres infértiles tienen miomas. Su presencia es el único hecho anormal encontrado en 1 al 2,4% de pacientes infértiles. ¿Esto qué quiere decir? De que la mayoría de las pacientes que tienen miomas pueden llegar a nuestra consulta por fertilidad. Es decir, que es una patología que debemos tener muy en claro cuál es el impacto que pueden tener los miomas en la fertilidad. La etiología sabemos que su crecimiento responde a estímulos hormonales. Se considera que es una enfermedad clonal. Proviene de una única célula muscular lisa y sus células contienen alteraciones cromosómicas entre el 40 y el 50%. Se está hablando acerca de que su base radica en las mutaciones del gen MED12 del cromosoma X y su histogénesis y patogénesis de los miomas mucosos difieren entre los intramurales y los subserosos. Como pueden ver en este momento, como pueden observar en esta imagen, miramos que existe una mutación del gen MED12 en la cual empieza por una línea de células, la cual empiezan a conglomerarse formando esta imagen redondeada y algo característico en este momento es de que desplaza la circulación hacia los lados. Desplaza todo el paquete neurovascular hacia los lados generando esta impresión. Pero se empieza a realizar también una pseudocápsula, la cual también tiene una importancia en este momento con respecto al tipo de abordaje que se puede realizar. Y miren ustedes cómo en este momento
la circulación empieza a desplazarse, se empieza a formar la lesión característica ovoidea redondeada con la vascularización alrededor. Si está a una de las paredes, su crecimiento empieza a influir, sobre todo cuando empieza a desplazar la cavidad endometrial. Su tamaño es variable, puede ser pequeño o puede empezar a crecer, como lo podemos ver en la imagen. Es una pequeña representación de cómo es, de dónde viene la histogénesis y cómo es su crecimiento en el miometrio. Hablemos un poco acerca del diagnóstico. Y mucho se ha hablado acerca de los métodos que nosotros podemos utilizar en la ginecología para el diagnóstico de los miomas. Sabemos que uno de los métodos es la histerosalpingografía. También podemos hacer el diagnóstico de la histeroscopía con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 96%. Algunos de los autores hablan acerca de la sensibilidad del 100% y una especificidad del 100%. Sin embargo, esos trabajos están cuestionados, ya que muchas veces algunos pólipos, los cuales pueden verse mediante ecografía, mediante resonancia, en el momento de la histeroscopía no son visibles, ya sea porque no desplazan la cavidad o porque en ese momento también hay un factor operador dependiente. Veamos que la histerosonografía es un buen método, aunque tiene la sensibilidad del 87.5%, tiene una especificidad del 100%. La ecografía convencional, hablamos acerca de la ecografía abdominal, pero sin duda la ecografía transvaginal con el Doppler es un muy buen método, con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 94%. Tengamos en cuenta que el Doppler nos ayuda muchísimo, sobre todo porque nos ayuda a mirar la circulación periférica característica de este tipo de lesiones. La resonancia nuclear magnética es un buen método con una sensibilidad del 97.5% y una especificidad del 83.3%. Sin embargo, la resonancia cobra mayor importancia cuando lo que queremos es descartar patologías malignas como el sarcoma. Todo este conjunto de exámenes diagnósticos nos sirven para primero saber de qué se trata, de qué es una miomatosis uterina. Segundo, para determinar el tamaño y saber si tiene un impacto sobre la fertilidad. Y tercero, para saber el tipo de abordaje que vamos a hacer. Si lo vamos a hacer, si la paciente tiene criterios quirúrgicos, si el abordaje lo podemos hacer histeroscópicamente o por laparoscopía. Para hablar un poco acerca de los términos ecográficos, sucede que en el 2015 se reunieron un grupo de expertos y crearon este consenso que es el MUSA. Anterior a este tiempo existían muchos conceptos que no estaban estandarizados y mediante este trabajo lo que se propone es que todos los médicos, los que hacemos ginecología, los que hacemos reproducción y aún los que hacen también ecografía aún más, deben de tener unos conceptos estándares para la definición, mediciones y para la clasificación de este tipo de lesiones a nivel del miometrio. Para que nosotros podamos evaluar un miometrio, debemos de tener una sistematización y saber cómo lo podemos evaluar. Vamos a mirar, a recordar básicamente cómo evaluamos ecográficamente un miometrio. Y miren ustedes que lo primero que nosotros debemos hacer son las mediciones. Y lo hacemos desde el fondo uterino hasta donde termina la cavidad endometrial. Así es como se mide un útero. Hay ocasiones en las cuales lo podemos medir el cuello uterino, pero básicamente la medición del cuello lo hacemos cuando la paciente es quirúrgica, cuando la paciente va a un cono o cuando necesitamos saber la longitud. Pero en ecografía necesitamos únicamente hacer la longitud corporal. Pero aparte de eso lo vamos a medir desde su diámetro antero-posterior. De esta forma, desde la zona en la cual es más engrosada el miometrio hasta su otro lado, de anterior a posterior. Y también lo vamos a medir
en su diámetro transverso. Esta es la biometría uterina con la cual debemos comenzar el examen del miometro. Además de eso, vamos a ver el contorno. Si ustedes miren en esta imagen, tenemos un contorno regular que lo podemos mirar de esta forma. Sin embargo, podemos tener contornos regulares con un mioma, pero también podemos tener contornos irregulares cuando tenemos la presencia de un mioma que ya nos daría la impresión de que ese miometrio o ese contorno uterino no es normal. O tenemos contornos uterinos realmente irregulares cuando tenemos un útero polimiomatoso. La simetría de las paredes es importante y es cómo nosotros podemos empezar a medir su cara anterior con la posterior. Y estas deben ser simétricas. Si bien es cierto, no tienen que tener su diámetro exacto, tienen que ser simétricas. Podemos ver una asimetría en esta imagen representada y miren ustedes que su cara anterior es mucho más pequeña que su cara posterior. Esto generalmente lo vemos cuando tenemos unos miomas que están en la parte posterior, pero es más característico de la adenomiosis. La adenomiosis se presenta con una pared mucho más engrosada y sobre todo con la pared que impresiona sobre el fondo del saco de Douglas. ¿Qué otra característica vamos a ver? Hoy por hoy le estamos dando mucha importancia a la zona de unión endometrio-miometrio y esta debe ser una zona regular. Hay muchos autores que recomiendan la medición, sin embargo el trabajo que el MUSA recomienda que solo se debe de medir con fines investigativos. Miren ustedes aquí, esta es la zona de unión, que es una zona hipoecoica que lo podemos medir más fácil, lo podemos medir en una 2D, pero lo que básicamente necesitamos es saber si es regular, como en esta esquema, si es irregular, si está interrumpida o básicamente si no lo está. Esta es una ecografía 3D en la cual se hace mucho más fácil la medición de la zona de unión y esto en este momento solo se realiza para métodos investigativos. Hablemos un poco acerca del tipo de lesiones en las cuales podemos encontrar y es importante que nosotros las definamos si son difusas, como en este caso. Miren ustedes que tenemos un útero en ABF donde su pared anterior es mucho más pequeño que su pared posterior. Si miramos este tipo de lesión, no es definida, no puedo mirar que haya un borde bien definido, al contrario, es una lesión muy difusa que se encuentra en la pared posterior del útero. Y en esta podemos tener una lesión, como ustedes observan aquí, que es un mioma que es mucho más definida, que tiene sus bordes definidos, y estas son lesiones localizadas. Las lesiones difusas generalmente se asocian a adenomiosis y las lesiones localizadas generalmente las podemos asociar a miomatosis uterina. Cuando vamos a hablar de las lesiones miometriales localizadas, tenemos que dar algunas características importantes. ¿Cuáles son las características? Primero, su localización. Si están en su pared anterior, si están en su pared posterior, si están localizadas en el fondo uterino. Esto nos da la idea, saber cómo va a estar y nos aproxima a cómo debe de ser su abordaje. Pero también es importante su ubicación, que la vamos a analizar enseguida. Tenemos que saber su tamaño. Algunos de los trabajos recomiendan que los tamaños que son superiores a 4 centímetros son los que realmente nosotros debemos de operar, sobre todo si no tienen impresión sobre la cavidad endometrial. Y la distancia que tiene de la lesión hacia la cavidad endometrial a la subserosa, eso también nos ayuda para informar al cirujano o si nosotros somos los que vamos a operar a la paciente sobre cuál es el tipo de abordaje que mejor corresponde para la paciente, si es un abordaje histeroscópico o laparoscópico. Es importante su ecogenicidad porque sobre todo vamos a ver que pueden ser miomas comunes como los que nosotros habíamos visto anteriormente o si tienen un tipo de degeneración.
la forma en la cual nosotros la podemos definir las lesiones y su borde. Hablemos un poco acerca de esta imagen que presentamos en este momento, que vemos que es una ecografía transvaginal. Podemos ver que es un útero en ABF. Después, posteriormente, como habíamos hablado, realizamos su biometría desde el fondo uterino hasta finalizar la cavidad endometrial, luego su diámetro anteroposterior perpendicular a la anterior medición que habíamos hablado, y para hacer la medición transversa tenemos que tener una vista axial. Como podemos ver en este momento, en su cara anterior, casi en el fondo uterino, tenemos una lesión redondeada, ¿ya? Isoecogénica. Miren ustedes que la ecogenicidad que tiene la lesión es compatible con el resto del miométrico. Sin embargo, tiene un halo hiperecogénico que pudiera corresponder a la cápsula miometrial, que es típica de este tipo de lesiones. Es importante el tamaño, de que en esta medición podamos ver cuánto mide este mioma, la distancia que está hacia el endometrio o hacia la serosa, la ecogenicidad ya hablábamos, la forma redondeada y su borde hiperecogénico. Veamos esta imagen, pero tengamos en cuenta algo. En esta imagen miramos un útero en retroversoflexión. En este caso, tenemos una imagen localizada donde ya no sería, si nosotros tenemos la imagen acá, miren de que esta es la pared anterior, pero es un útero en ABF. Si tenemos un útero en retroversoflexión, esta sigue siendo la pared anterior. Esto lo traigo para que tengamos en cuenta de que en los úteros en retroversoflexión, la pared anterior viene a ser la que está en contacto con el fondo de saco de Douglas. Entonces, la localización, la ubicación, que la vamos a ver, es necesario, como se muestra en este momento, el tamaño, la distancia que existe con la cavidad endometrial y con la subserosa, su ecogenicidad, que en este momento vemos que es un poco más hipoecoica, forma redondeada y con un borde bien definido. Hablemos acerca de la ubicación. Y como se mencionó, esta es una clasificación la cual se viene haciendo, que es una clasificación ecográfica. Y lo mencionó la FIGO para que nosotros pudiéramos tener la idea de en qué sitio podemos tener los miomas en el útero. Y miren ustedes algo importante. Esta clasificación me parece importante porque nos los divide en miomas submucosos. Los miomas submucosos son los que están clasificados como 0, 1 y 2. Es decir, los que pueden ser pediculados, los que tienen el menor del 50% intramural con su mayor diámetro en la cavidad endometrial, y los 2 que tienen básicamente el 50% intramurales. Estos 3 son los miomas submucosos. Sin embargo, hay un trabajo que lo vamos a ver más adelante, de Elizabeth Pritz, que engloba este mioma tipo 3 como submucoso por el impacto que tiene sobre la cavidad endometrial. Como pueden ver, a partir del 3 son miomas que son intramurales. Sin embargo, el 3 tiene contacto con la cavidad endometrial. El 4 es intramural, el 5 empiezan a ser subserosos, y luego los 7 son subserosos, y pasando a los 8, que pueden ser en otro tipo de localizaciones que encontramos los miomas. Esta es la clasificación por la cual nosotros nos vamos a guiar ecográficamente, que nos va a servir a nosotros para el impacto sobre la fertilidad, pero también para el tipo de abordaje. Los miomas submucosos ya tienen un impacto sobre la fertilidad, y su abordaje va a ser histeroscópico, junto con el mioma tipo 3. Y si hablamos del mioma tipo 4, el tipo 5, el tipo 6, vamos a ver
cuál es su impacto sobre la fertilidad y tienen algunos factores importantes. Hablemos un poco sobre la descripción que debe de hacerse acerca de la distancia de los miomas hacia la cavidad endometrial y hacia la subserosa. Y miren ustedes que debemos de detallar cuál es la distancia. Y eso se llama margen interno libre de lesión. O lo podemos también tener hacia la subserosa, que ese es el margen externo libre de lesión. Eso, como les decía anteriormente, que lo reitero, sirve para las dos cosas importantes, para saber su impacto sobre la reproducción y el tipo de abordaje. Su ecogenicidad, como hablábamos anteriormente, debemos de hacerla con respecto al miometrio circundante. De esta forma nosotros podemos tener miomas hipoecogénicos, como lo podemos ver en la imagen, o hiperecogénicos, dependiendo del tipo de lesión y su composición, que puede estar relacionada con los cambios degenerativos del mioma. Hablemos un poco acerca de la vascularización. Y miren ustedes que de esta forma está distribuida la circulación uterina, donde primero tenemos unas arterias arcuatas, las cuales dan las arterias radiales. Y estas sería un corte transverso en el cual nosotros miramos las arterias arcuatas por este lado y las arterias radiales por el otro lado. Miren ustedes cómo se mirarían las arterias arcuatas en un Doppler, una ecografía 2D con la utilización de Doppler, y cómo se mirarían las arterias radiales. ¿Listo? Vamos a hablar acerca de las características ecográficas de los miomas. ¿Cuáles son las características más importantes, las cuales nosotros podemos decir con certeza de que se trata un mioma? Primero, son imágenes redondeadas. Nunca vamos a encontrar un mioma con características difusas. Generalmente son redondeadas. Su tamaño es variable, pero tienden a ser voluminosos y nosotros tenemos que tomar sus tres medidas. Vamos a tener en cuenta sus contornos y la mayor parte definidos por su pseudocápsula. Son hipoecoicos con atenuación sónica posterior. ¿Qué significa esto? Si nosotros miramos la imagen, miramos que el haz de ultrasonido impacta sobre el mioma, pero miren ustedes de que genera estas sombras acústicas que se miran a sus lados. Esto solo se logra cuando una lesión tiene sus bordes bien definidos, como es la característica del mioma. En algunos casos pueden haber calcificaciones internas en el mioma, en el cual ya nos cambia esta configuración y ya nos daría una sombra acústica posterior. Total. Pero si es un mioma, como lo estamos mirando aquí, tiene atenuación sónica posterior, que está dado, como les repito nuevamente, por el impacto de luz sobre un borde bien definido, que es su pseudocápsula. Su ecogenicidad es variable y, como les decía anteriormente, tiene que ver generalmente con el tipo de composición y la degeneración que puede tener el mioma. Un poco vascularizados y generalmente su flujo es periférico. Esta es la característica. Como pueden ver en esta imagen, tenemos un útero en ABF, y si tenemos el útero en ABF, esta cara miometrial sería su cara posterior, en la cual estamos mirando que se lo mide en sus dos diámetros aquí. Para tener el tercero tenemos que tener un corte axial. Por otra parte, miramos con la utilización del Doppler cómo tiene una circulación periférica. Y en esta imagen podemos ver un útero en ABF donde se está realizando la biometría correspondiente uterina, pero también tenemos el mioma en su cara anterior. No, es en su cara posterior, perdón, porque tenemos un útero en ABF. ¿Listo? Entonces, como tenemos el útero en ABF, esta es la cara anterior y esta sería la cara posterior. Hablemos un poco acerca del impacto de los miomas sobre la fertilidad. Y ese es un tema bastante amplio que muchos autores han tratado de describir.
Y la pregunta es, ¿cuáles son los miomas que impactan sobre la fertilidad? ¿Todos los miomas impactan sobre la fertilidad? ¿Algunos miomas impactan? Porque de esto depende si la paciente es quirúrgica o no es quirúrgica. Vamos a ver, ¿cuál sería la fisiopatología por la cual los miomas pudieran llegar a afectar la fertilidad? Primero, por una distorsión de la anatomía, que vemos de que puede ser un útero con un solo mioma, o podemos ver, como tenemos en la imagen, con un útero polimiomatosa que distorsionaría totalmente la cavidad. Puede haber un trastorno en la vascularización, sobre todo si el sitio de implantación se logra en el mioma. Generalmente esto tiene un desplazamiento de la zona de unión con un desplazamiento de la vascularización, el cual se torna la superficie como una zona en la cual no es posible la implantación. Mucho se habla acerca de la inflamación endometrial, sin embargo, es más claro en los pólipos que en los miomas. La alteración en la posición del cuello depende de dónde se encuentra el mioma y del volumen que tenga el mioma, que puede interferir con el transporte de los espermatozoides. Es claro que según el mioma y la localización y el tamaño, pudiera tener un desorden en la contractilidad uterina. Y puede tener también una obstrucción proximal de las trompas. Como se mira, esto puede corresponder si es que el mioma está cercano a los ostium o a los sitios en los que probablemente obstruiría el paso de los espermatozoides a las trompas. Para referirnos al impacto, únicamente vamos a hablar de uno de los trabajos más importantes que hasta el momento se han presentado, y es este trabajo de Elizabeth Breitz, que es un metaanálisis en el cual son 347 estudios, de los cuales 23 estudios se incluyeron en este trabajo. 9 de ellos son prospectivos y 14 retrospectivos. De las características importantes que cita este trabajo es que todos los estudios deberían de tener un grupo control, y los miomas que distorsionan la cavidad fueron clasificados como submucosos. Es decir, si recordamos anteriormente la clasificación ecográfica, solo teníamos que los miomas submucosos eran los 0, los 1, los 2, los 0, los 1 y los 2. Sin embargo, los miomas tipo 3 contactaban con la cavidad endometrial, pero no estaban dentro de la clasificación submucosa. En este trabajo de Elizabeth Breitz, los que impresionan sobre la cavidad endometrial los engloba como miomas submucosos por su impacto sobre la cavidad endometrial. Y bien, miremos algo importante. Aquí me saltó la imagen, pero básicamente lo que vemos en este momento, este es el trabajo de Elizabeth Breitz. Entonces este constituye una tabla del resumen en la cual se mira el efecto de los miomas sobre la fertilidad en todas las localizaciones. Si nosotros podemos observar en este momento, tenemos que la tasa de embarazo, la tasa de implantación, la tasa de nacido vivo tienen un riesgo relativo menor en todas las localizaciones, y la tasa de aborto espontáneo tienen 1.6 de riesgo relativo, es decir, de que tienen un riesgo para esto. Por otra parte, se mira que la tasa de parto pretérmino, si bien está aumentada, va desde un intervalo de 0.6 a 3, sin embargo toca el 1, por lo cual no es estadísticamente significativo. Lo que nos interesa en este momento de este trabajo es de que las tasas de embarazo clínico, la tasa de implantación se ve afectada en los miomas de todas las localizaciones. Si nosotros queremos ver un poco más específico acerca de este trabajo, podemos mirar la siguiente tabla acerca de los miomas submucosos. Y miramos que en este momento los miomas submucosos tienen también una tasa de embarazo clínico, una tasa de implantación, una tasa de nacido vivo realmente impactada con un riesgo relativo de disminuido, que estadísticamente es significativo.
Y si nosotros miramos que los miomas que no involucran la cavidad, podemos ver que si bien es cierto, tienen un riesgo de relativo de 0.8. Al nosotros mirar el intervalo de confianza, podemos mirar que toca el 1, es decir, que no es estadísticamente significativo. Esto concluiría de que los miomas que no afectan la cavidad o que no tienen contacto con la cavidad realmente no tendrían un impacto sobre la fertilidad. Si nosotros miramos en este mismo trabajo, miren ustedes de que, bueno, estamos mirando nuevamente y se resalta que no tienen estadísticamente no son significativos, ¿ya? Por la característica estadística que se mencionaba. Sin embargo, pueden tener impacto sobre la implementación, la tasa de implantación sobre la tasa de nacido vivo. Si nosotros nos detenemos a mirar el efecto de la miomectomía sobre la fertilidad, sobre todo si hablamos sobre los miomas submucosos, miramos que el hecho de que las pacientes tengan una miomectomía mejoró las tasas de embarazo, ¿ya? Sobre todo si lo miramos en este punto que realmente tienen riesgo relativo de 2.034 con un intervalo de confianza que es realmente significativo. Por lo tanto, podemos decir que la miomectomía en los pacientes con miomas submucosos mejoró las tasas de embarazo clínico. En este trabajo también miramos cuál fue el efecto de los miomas, sobre todo en los miomas intramurales, es decir, en los que no tienen contacto con la cavidad endometrial. Y miramos la misma característica, que únicamente 2 trabajos se refirieron a esto, pero con un riesgo relativo de 3.7, pero cuando miramos el intervalo de confianza es de 0.4 a 30. Toca el 1, por lo tanto, no es estadísticamente significativo. ¿Esto qué concluimos? Que los miomas submucosos disminuyen la tasa de fertilidad y su miomectomía aumenta las tasas de concepción y de nacimientos vivos. Aún no es claro que los miomas intramusculares afecten la tasa de embarazo y nacidos vivos. Sobre todo, este tipo de pacientes hay que valorarlo. Muchos de los autores dicen que el límite para que se pueda hablar de una paciente quirúrgica son 4 centímetros. Las pacientes con un diámetro del mioma mayor de 4 centímetros tendrían que ser quirúrgicas, sobre todo por el tamaño. Hablamos de los miomas que no tienen contacto con la cavidad endometrial. Las pacientes con infertilidad con miomas que afectan la cavidad endometrial tienen pobres resultados reproductivos en comparación con las pacientes infértiles sin fibromas. Si hablamos un poco acerca de los miomas subserosos, no parecen generar problemas de fertilidad evidentemente, como lo demostró Elizabeth Pritz, que los miomas intramurales que no tienen contacto no tendrían un efecto, y mucho menos los miomas subserosos, a no ser de que sean muy voluminosos y pudieran llegar a tener un efecto mecánico o una interrupción en el pasaje de los ovocitos en el nivel posterior. Ese sería el único caso. De resto, los miomas subserosos no tendrían impacto sobre la fertilidad. La extirpación de miomas con un componente intracavitario parece ser beneficioso. No hay datos que respalden la miomectomía en el tratamiento de los miomas intramiometriales para mejorar los resultados de la fertilidad. Se dice que solo si tienen un diámetro mayor de 4 centímetros. Se requieren estudios de alta calidad que evalúen cuidadosamente el tamaño, el número y proximidad al endometrio, basado en una evaluación precisa de la cavidad, sobre todo en los miomas que no impactan sobre la cavidad endometrial. En este tipo de miomas es que hablamos que necesitamos más estudios para saber específicamente si hay algún otro mecanismo que pudiera llegar a impactar la fertilidad
en la mujer. Hablamos acerca un poco de esta enfermedad que es la adenomiosis para terminar con esta charla y podemos mirar que la adenomiosis es un trastorno benigno como nosotros sabemos y se caracteriza por que las glándulas y el estroma endometrial heterotópico dentro del endometrio y tienen una hiperplasia del músculo liso que lo rodea. Generalmente es difusa, aunque podemos encontrar adenomiosis focales. Generalmente lo podemos encontrar con la cara que contacta con el fondo de saco de Douglas. El 20% afecta a mujeres menores de 40 años y el 80% tienen entre 40 y 50 años. Es decir, que tiene una alta prevalencia en pacientes fértiles, que son realmente las pacientes que nosotros como ginecólogos y reproductólogos vamos a mirar. ¿Cómo puede la adenomiosis impactar? ¿Cuál es la fisiopatología que pudiera afectar la fertilidad? Primero, sabemos de cómo se produce la adenomiosis y sabemos que puede ser por una invaginación, por un sistema linfático o por una metaplasia. Esas son las tres características por las cuales se cree que puede llegar a formarse la adenomiosis. Sin embargo, una característica importante es que debe de haber una interrupción de la zona de unión. Si bien es cierto, este tipo de enfermedad se creía que únicamente se daba en multíparas, pues generalmente ahora lo estamos mirando en pacientes nulíparas, pero con algunas características importantes, y es que tienen una interrupción de la zona de unión. Y esa interrupción de la zona de unión generalmente se da cuando la paciente ha tenido procedimientos como legrados, abortos provocados, se han realizado alguna manipulación del endometrio. Así que eso constituiría un factor de riesgo. ¿Cómo nosotros realizamos el diagnóstico de esta enfermedad? Básicamente por tres pilares fundamentales. Primero, es importante la ecografía transvaginal. Si bien tiene una sensibilidad del 63%, tenemos una especificidad del 97%, según las características que vamos a ver. Voy a pasarme acá para que podamos mirar un poco mejor. La ecografía 3D, si bien tiene una sensibilidad del 92% y el 83%, realmente sigue siendo un pilar fundamental. Y la resonancia nuclear magnética con una sensibilidad del 85% y una especificidad del 90%. La ecografía transvaginal 2D, sin duda, tiene un papel fundamental. Y vamos a mirar algunas características específicas ecográficas que nosotros como ginecólogos pudiéramos llegarlas a observar y determinar básicamente el diagnóstico y el pronóstico de este tipo de enfermedad y su impacto en la reproducción. ¿Cuáles son las características ecográficas? Miren ustedes, primero el engrosamiento asimétrico y miramos que una de las paredes es mucho más grande que la otra y generalmente el foco de adenomiosis es la que contacta con el fondo de saco de Douglas. Vamos a tener quistes porque recordemos que es una invaginación del tejido endometrial al miometrio. Cuando esto tiene líquido podemos tener la imagen de quistes, pero también podemos tener islas hiperecogénicas. Tenemos este efecto que son sombras en forma de abanico. Cuando nosotros incidimos la lesión, los haz de rayos atraviesan la lesión, no como en el mioma que lo redondean. En este tipo de lesión, el haz ultrasonido penetra por toda la lesión y vamos a tener este efecto que es en sombras en forma de abanico. Pero también podemos tener líneas ecogénicas subendometriales, dada por la interrupción de la zona de unión. Y miramos que la vascularización, a diferencia de los miomas, es translesional. Podemos tener una interrupción de la zona de unión que es característica en este tipo de lesión. Si miramos estos dos cortes a la izquierda, podemos ver que el diámetro anterior es mucho menor al posterior y en este caso la cara posterior del útero está en contacto con el fondo de saco de Douglas, ya que por tamaño ya pudiéramos decir de que puede tratarse de un foco de una adenomiosis difusa. Miren ustedes, en esta imagen podemos mirar mejor las sombras en abanico que se muestran y las islas hiperecogénicas. Si nosotros miramos
en esta otra ecografía es un útero en ABF, su cara anterior y su cara posterior. Sin duda miramos de que la cara anterior es mucho menor que la cara posterior y encontramos una lesión difusa en la cual no podemos mirar los bordes. Tenemos algunas zonas hipoecoicas como quistes, como lo podemos ver aquí, y también tenemos las sombras en abanico dada por las incidencias ecográficas sobre la lesión. Si nosotros le colocamos el Doppler, vamos a mirar que tenemos vascularización en toda la zona porque la vascularización es translesional, a diferencia del mioma que es circunferencial. ¿Cuál es el impacto que puede tener la adenomiosis sobre la fertilidad? Para eso nos basamos en uno de estos trabajos, que es el impacto de la adenomiosis en la fertilidad de la mujer. Y miramos algo en la cual se hizo un metaanálisis en el cual se compararon y se midió la tasa de embarazo con respecto a las pacientes que tenían adenomiosis, pacientes que no tenían y pacientes que tenían adenomiosis más endometriosis o únicamente endometriosis. Sabemos que las pacientes con adenomiosis tienen relación con la endometriosis, por eso se hizo la analogía de esta forma. Y podemos ver que la tasa de embarazo en las pacientes que tienen adenomiosis estaba realmente disminuida con respecto a las pacientes control. Miramos en este caso también que se midió la tasa de embarazo con otros trabajos y miramos que también la tasa de embarazo se encontraba disminuida. Este es en las pacientes que ya cursaban un embarazo y se determinó que su tasa de embarazo era menor. ¿Cuál es el mecanismo en los cuales la adenomiosis puede llegar a impactar la fertilidad, su fisiopatología? Y miremos que son muchos los mecanismos, pero básicamente podemos mirar que es una distorsión, puede darse por una distorsión anatómica, como mirábamos, una pared es mucho más grande que la otra. Podemos mirar que existe una alteración en el peristaltismo y en el transporte de los espermatozoides. Si bien es cierto de que la lesión penetra desde la parte endometrial hasta la miometrial, podemos ver que hay una destrucción del tejido miometrial circundante. Esto también influye en la función endometrial y en la receptividad. También genera un estrés oxidativo con la liberación de radicales libres que impiden la implantación. Y vamos a ver algunos factores que afectan la implantación. Y miren ustedes en este gráfico, para que un endometrio sea receptivo, miramos que debe de haber un aumento de ciertas sustancias, moléculas, con un equilibrio de las moléculas que generarían un endometrio receptivo. Si miramos las lesiones adenomióticas, tienen un desequilibrio en cuanto a todos los factores que puede decirse que generarían un ambiente de implantación versus los que generarían un ambiente hostil para la implantación. Esto con más detalle lo tenemos en este trabajo, pero básicamente lo coloco para que sepamos que tiene un impacto sobre la receptividad endometrial. Como conclusiones podemos decir que la adenomiosis es un trastorno ginecológico común de etiología que no es muy clara todavía, pero tenemos esos tres factores. Sabemos que la presencia de adenomiosis puede afectar la fertilidad al afectar las trompas uterinas, el transporte y alteración de la función y la receptividad endometrial. Que los estudios hasta el momento han demostrado que las mujeres que padecen de adenomiosis tienen malos resultados reproductivos en comparación con las pacientes que no tienen la enfermedad. Es importante que identificar ecográficamente las lesiones compatibles con adenomiosis requiere una metodología y conocer algunos aspectos técnicos que son reproducibles, que los podemos manejar como ginecólogos generales y que nosotros los podemos interpretar a la luz de una ecografía bien hecha sistemáticamente, ordenadamente.
Para terminar, les quiero mostrar esta fotografía que es de la iglesia de las Lajas, que queda en Colombia, al sur de Colombia, situada más específicamente en Ipiales. Y es una de las fotografías que a mí me gustan y la traigo porque tiene la característica que se construyó en medio de uno de los cañones más importantes del sur de Colombia. Y en el 2015 fue catalogada y fue clasificada como una de las iglesias más lindas del mundo. Así que únicamente como dato curioso lo presento ante ustedes. Muchas gracias.